¿Y si te dijera que hay cosas que Dios te pide que no cuentes a nadie, ni siquiera a las personas más cercanas? 5 secretos espirituales que cuando los revelas antes de tiempo pueden destruir bendiciones, romper procesos y cerrar puertas que Dios estaba a punto de abrir. La mayoría de los cristianos habla demasiado y ora muy poco. Hoy voy a mostrarte las 5 cosas que, según la Biblia, debes guardar en silencio. Y la quinta es la razón por la que muchos pierden lo que tanto pidieron a Dios. Quédate conmigo, porque esto puede proteger tu destino espiritual. Hay secretos que Dios nos pide guardar no por vergüenza, sino por sabiduría, porque lo sagrado, cuando se expone sin discernimiento, pierde su poder y se convierte en blanco de burla y destrucción. Vivimos en una época donde todo se comparte, donde cada pensamiento se publica y cada experiencia se exhibe ante el mundo. Las redes sociales nos han convencido de que la transparencia total es virtud, que debemos abrir nuestra vida como un libro para que todos lean. Pero hay una diferencia profunda entre la honestidad y la imprudencia, entre ser auténtico y ser ingenuo. C.S. Lewis, ese brillante defensor de la fe cristiana, comprendía esto con claridad asombrosa. Él sabía que ciertas verdades son como perlas preciosas que no deben arrojarse a los cerdos, no porque las personas sean indignas, sino porque hay verdades tan delicadas, tan sagradas, que requieren el terreno adecuado para florecer. Lewis escribió sobre la necesidad de proteger lo santo de la profanación casual del mundo. Hoy quiero hablarte de 5 cosas que Dios mismo nos instruye a mantener en silencio, no por secretismo religioso, no por orgullo espiritual, sino por protección divina. Porque hay bendiciones que se marchitan bajo la mirada curiosa de quienes no entienden. Hay sueños que mueren cuando se comparten con quienes carecen de visión. Hay batallas íntimas que se complican cuando se convierten en entretenimiento público. La primera cosa que nunca debes contar a nadie son tus planes futuros mientras aún están en gestación. Proverbios 11:13 nos recuerda que el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Pero esto va más allá de simplemente evitar chismosos. Cuando Dios planta una semilla de visión en tu corazón, esa semilla necesita tiempo para germinar en la tierra fértil de tu intimidad con Él. Si la desenterramos constantemente para mostrarla a otros, para buscar validación externa, para recibir opiniones y consejos no solicitados, corremos el riesgo de matar aquello que Dios quería hacer crecer. He visto tantas veces cómo personas con llamados genuinos de Dios han compartido sus sueños prematuramente, solo para enfrentar el escepticismo destructor de quienes no pueden ver lo que Dios está haciendo. No porque esas personas sean malas, sino porque no tienen la perspectiva espiritual para discernir lo que el Espíritu Santo está cultivando en ti. José aprendió esta lección de la manera más dolorosa. Cuando compartió sus sueños con sus hermanos, desató una cadena de eventos que lo llevó a la esclavitud. Génesis 37:5 dice que José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No era que el sueño fuera falso, era un sueño profético que eventualmente se cumplió, pero compartirlo en el momento equivocado, con las personas equivocadas, casi le cuesta la vida. Dios te ha dado visiones, propósitos, direcciones para tu futuro, pero esas revelaciones son como un embarazo espiritual. Necesitan desarrollarse en el útero de tu corazón antes de nacer al mundo exterior. Necesitan fortalecerse en la oración, madurarse en la obediencia silenciosa, consolidarse en la acción privada antes de la proclamación pública. Esto no significa que nunca compartas tus planes. Significa que debes tener discernimiento sobre cuándo, cómo y con quién los compartes. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, como nos enseña Eclesiastés 3:7. Y el orden de Dios generalmente es primero el silencio, después la acción, finalmente el testimonio. ¿Cuántas bendiciones se han evaporado porque hablamos demasiado pronto? ¿Cuántos proyectos de Dios han sido abortados porque buscamos aprobación humana antes de buscar confirmación divina? ¿Cuántos milagros en formación se han disuelto porque los expusimos a la atmósfera de incredulidad antes de tiempo? Guarda tus planes con Dios. Trabaja en ellos en secreto.
Deja que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras, y cuando finalmente llegue el momento de compartir, lo harás no desde la esperanza frágil de lo que podría ser, sino desde la evidencia sólida de lo que Dios ya está haciendo. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás sabiduría práctica para tu caminar con Dios, enseñanzas que transformarán tu vida espiritual día a día. Además, si deseas profundizar en tu relación con el Señor, te invito a adquirir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta poderosa que te ayudará a reconectar con el corazón del Padre de manera transformadora. La segunda cosa que Dios nos instruye a mantener en silencio son tus actos de generosidad y caridad. Jesús fue muy claro al respecto en Mateo 6, 3, 4, cuando dijo que cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vivimos en una cultura de exhibición donde hasta nuestros actos de bondad se convierten en contenido para redes sociales. Fotografiamos al indigente mientras le damos comida. Grabamos vídeos de nosotros entregando donaciones. Publicamos cada acto de servicio como si necesitáramos certificados públicos de nuestra bondad. Pero Jesús nos advierte que cuando hacemos nuestras buenas obras para ser vistos por los hombres, ya tenemos nuestra recompensa completa. La aprobación humana se convierte en nuestro salario y perdemos la recompensa eterna que Dios tenía preparada. La verdadera generosidad no busca reconocimiento, no necesita aplausos, no requiere testigos humanos porque ya tiene el testigo que importa, Dios mismo. Cuando das en secreto, cuando sirves sin buscar crédito, cuando bendices sin esperar reconocimiento, estás participando en el tipo de amor que refleja el corazón del Padre. Hay algo profundamente espiritual en la generosidad secreta. Es un acto de fe pura. Estás confiando en que Dios ve, Dios conoce, Dios recompensa. No necesitas la validación de las personas porque tienes la atención del Creador del universo. Además, cuando publicas tus actos de caridad, contaminas la pureza de tu motivación. Aunque inicialmente tu corazón fuera genuino, la búsqueda de reconocimiento se infiltra sutilmente. Comienzas a dar no solo por compasión, sino por la recompensa social que recibirás. Y eso transforma el acto sagrado de la caridad en una transacción de ego. La generosidad secreta también protege la dignidad de quien recibe. Cuando haces pública tu ayuda a alguien, especialmente con fotos y nombres, estás exponiendo la necesidad de esa persona ante el mundo. Estás convirtiendo su momento de vulnerabilidad en tu momento de gloria. Eso no es amor, eso es explotación disfrazada de bondad. Jesús no solo enseñó esto, Él lo vivió. Después de sanar a personas, frecuentemente les ordenaba que no lo contaran a nadie, no porque quisiera esconder su poder, sino porque entendía que el verdadero ministerio no busca publicidad. Tus actos de generosidad son semillas plantadas en el reino invisible. Cuando las mantienes ocultas, crecen en la dimensión eterna donde la recompensa es imperecedera. Pero cuando las exhibes, las trasplantas al jardín temporal de la aprobación humana, donde se marchitan tan rápido como llegaron los aplausos. Piensa en cuántas veces has visto a personas que hacen alarde de su ayuda a otros. Al principio impresionan, pero con el tiempo, algo se siente vacío en su generosidad. No inspira, no conmueve profundamente, porque cuando la caridad busca reconocimiento, pierde su fragancia celestial y adquiere el olor de la autopromoción. La Biblia nos presenta ejemplos hermosos de generosidad secreta. En Hechos 9:36 conocemos a Dorcas, una mujer llena de buenas obras y de limosnas que hacía. No hay registro de que ella publicitara sus actos. Simplemente servía. Y cuando murió, toda la comunidad lloró porque habían experimentado su bondad genuina, no su necesidad de reconocimiento. Cuando das en secreto, desarrollas un músculo espiritual que no puede cultivarse de otra manera. Aprendes a encontrar tu satisfacción en Dios solamente. Descubres que no necesitas la validación externa porque tienes la aprobación interna del Espíritu Santo que testifica con tu espíritu que has agradado al Padre.
Esto también te protege de la trampa del orgullo espiritual, porque cuando eres conocido por tu generosidad, comienzas a identificarte con esa reputación. Y luego das no por amor, sino por mantener la imagen que has construido. Te conviertes en esclavo de tu propia reputación de bondad. La tercera cosa que Dios nos instruye a guardar en silencio son tus luchas y batallas espirituales mientras estás en medio de ellas. Hay un tiempo para testificar sobre cómo Dios te liberó, pero ese tiempo es después de la victoria, no durante la guerra. Cuando estás atravesando una prueba, cuando estás en el valle oscuro, cuando estás luchando con tentaciones o crisis de fe, compartir cada detalle de tu batalla puede ser tremendamente contraproducente. Eclesiastés 3:7 nos recuerda nuevamente que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Durante la batalla, lo que más necesitas no es la opinión de todos, sino la presencia de Dios. Necesitas estar en el lugar secreto con el Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, como describe el Salmo 91:1. Necesitas la intimidad del aposento, donde tu Padre que ve en secreto puede fortalecerte. Cuando compartes tus luchas indiscriminadamente, invitas a voces que pueden confundirte más que ayudarte. Recibes consejos contradictorios. Escuchas interpretaciones de tu situación que no vienen de Dios. Permites que personas sin madurez espiritual opinen sobre batallas que ni siquiera comprenden. Job experimentó esto terriblemente. En medio de su sufrimiento devastador, sus amigos llegaron a consolarlo. Pero en lugar de consuelo, le ofrecieron acusaciones disfrazadas de sabiduría. Le dijeron que su sufrimiento era resultado de pecado oculto. Le instaron a arrepentirse de transgresiones que nunca cometió. Sus palabras añadieron tormento sobre tormento. No fue hasta que Job se encontró directamente con Dios, hasta que tuvo su encuentro personal con el Altísimo en Job 38, que encontró verdadera respuesta y restauración. Las voces humanas, por bien intencionadas que fueran, solo prolongaron su agonía. Esto no significa que debas sufrir completamente solo. Dios nos ha dado el cuerpo de Cristo precisamente para sostenernos mutuamente. Pero hay una diferencia entre compartir tu lucha con uno o dos consejeros espirituales maduros y exponer tus heridas ante cualquiera que quiera mirar. Santiago 5:16 nos instruye a confesarnos nuestras ofensas unos a otros y a orar unos por otros para que seamos sanados. Nota que dice confesarnos unos a otros, no a todos. Implica reciprocidad, confianza, relación. No es una transmisión pública de nuestras debilidades más profundas. Cuando estás en medio de una batalla espiritual, necesitas discernimiento sobre con quién hablas. Necesitas personas que sepan interceder, no solo opinar. Necesitas guerreros de oración, no espectadores curiosos. Necesitas quienes puedan sostener tus brazos como Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés en Éxodo 17:12, no quienes simplemente quieran escuchar tu historia dramática. Además, hay batallas tan personales, tan íntimas entre tú y Dios, que compartirlas sería como profanar un altar sagrado. Hay momentos de quebrantamiento donde Dios está haciendo una obra tan profunda en ti que necesita realizarse en el secreto de su presencia, sin interferencia externa. Piensa en el tiempo que Jesús pasó en el desierto siendo tentado. Mateo 4:1-11 nos cuenta que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Fueron 40 días de batalla intensa, y durante ese tiempo estuvo solo. No convocó a los discípulos para que fueran testigos de su lucha. No pidió consejos sobre cómo resistir cada tentación. Enfrentó al enemigo en el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y solo después, cuando la victoria estaba completa, cuando los ángeles vinieron a servirle, el testimonio de esa batalla se convirtió en enseñanza para nosotros. Tu testimonio será poderoso cuando hables desde la victoria. Cuando puedas decir como Pablo en 2 de Corintios 1:10, que Dios nos libró y nos libra de tan gran muerte, y en quien esperamos que aún nos librará. Pasado, presente y futuro, unidos en la fidelidad de Dios. Pero durante la tormenta, cierra la boca ante el mundo y abre tu corazón ante Dios. Lleva tu lucha al trono de la gracia, no a la corte de la opinión pública. Busca el rostro del que puede salvarte, no el consuelo de quienes solo pueden compadecerte. Hay poder en el silencio estratégico. Hay fuerza en la oración secreta.
Hay victoria en la batalla peleada en el lugar secreto, donde solo tú y Dios saben la intensidad de la guerra que estás librando. La cuarta cosa que nunca debes compartir son los detalles íntimos de tu vida familiar y matrimonial. Tu hogar es un santuario sagrado, y Proverbios 25:17 nos advierte que debemos detener nuestro pie de la casa de nuestro vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Si esto es cierto físicamente, ¿cuánto más espiritualmente? Hay aspectos de tu vida familiar que son tan privados, tan sagrados, que exponerlos públicamente es una forma de traición a quienes amas. Cuando compartes los problemas de tu matrimonio con amigos, familiares o en redes sociales, estás invitando a extraños a opinar sobre lo que es sagrado. Estás abriendo la puerta de tu intimidad a personas que no tienen la responsabilidad ni la autoridad para estar ahí. Y una vez que esa puerta se abre, es casi imposible cerrarla. He visto matrimonios destruidos no por los problemas que enfrentaban, sino por las voces externas que se involucraron cuando esos problemas se hicieron públicos. Cada amigo tiene una opinión, cada familiar tiene un consejo, y pronto, en lugar de dos personas trabajando para resolver sus diferencias, tienes un tribunal público donde todos juzgan, critican y toman partido. Proverbios 31, 11, 12. Describe a la esposa virtuosa, diciendo que el corazón de su marido está en ella confiado, y ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Esa confianza incluye la protección de la reputación del otro. Incluye no exponer las debilidades, errores o conflictos privados ante el escrutinio público. Cuando tu cónyuge comete un error, cuando hay tensión en el hogar, cuando atraviesan una temporada difícil, tu primera responsabilidad no es contarlo sino cubrirlo en oración. Primera de Pedro 4:8 nos enseña que sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrir no significa ocultar abuso o pecado grave que requiere intervención. Significa no exponer cada frustración, cada desacuerdo, cada momento imperfecto como si tu matrimonio fuera un reality show para entretenimiento de otros. Significa proteger la dignidad de tu relación y la persona con quien te comprometiste ante Dios. Lo mismo aplica con tus hijos. Qué fácil es publicar cada travesura, cada desafío, cada momento vergonzoso de nuestros niños. Pero esos niños crecerán y algún día descubrirán que sus momentos más vulnerables fueron exhibidos ante el mundo sin su consentimiento, que sus errores infantiles quedaron registrados permanentemente en el Internet. Tus hijos no son contenido, son almas preciosas que Dios te confió para criar en disciplina y amonestación del Señor, como instruye Efesios 6:4. Parte de esa responsabilidad es proteger su privacidad, su dignidad, su derecho a crecer sin que cada etapa de desarrollo sea material público. Hay conflictos familiares que deben resolverse dentro de los muros de tu hogar. Hay conversaciones difíciles que pertenecen a la mesa familiar, no a las redes sociales. Hay momentos de corrección y disciplina que son sagrados entre padres e hijos, y profanarlos compartiéndolos es una violación de la confianza que sostiene a una familia. Esto requiere tremenda madurez y autocontrol, porque cuando estamos heridos, cuando nos sentimos incomprendidos, cuando estamos frustrados con nuestra familia, el impulso natural es buscar validación externa. Queremos que otros nos digan que tenemos razón. Queremos aliados en nuestro resentimiento. Queremos testigos de cuán difícil es nuestra situación. Pero Proverbios 14:1 nos advierte que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y una de las formas más rápidas de derribar tu casa es exponer sus cimientos ante quienes no tienen ningún compromiso con su preservación. Si necesitas consejo matrimonial, búscalo con un consejero cristiano capacitado que esté comprometido con la restauración. Si necesitas apoyo como padre, encuéntralo con mentores espirituales que valoren la santidad de la familia, pero no conviertas tus desafíos familiares en chisme disfrazado de petición de oración. Porque cuando dices necesito que oren por mi esposo porque es así y así, o mis hijos me tienen exhausta, con estos comportamientos, raramente es oración lo que buscas. Es desahogo, es validación,
Es la oportunidad de pintar tu narrativa donde tú eres el héroe sufriente y ellos son el problema. La verdadera oración no requiere todos los detalles sucios. Puedes pedir intercesión diciendo, mi matrimonio necesita fortaleza espiritual, o mis hijos necesitan sabiduría divina, sin exponer lo que debe permanecer privado. Dios conoce los detalles. Él no necesita que tú los publiques para poder actuar. Proteger la privacidad de tu familia también te protege a ti, porque cuando compartes demasiado, cuando expones cada conflicto, las personas forman opiniones sobre tu matrimonio y tus hijos que afectan cómo te relacionan contigo. Comienzan a verte a través del lente de los problemas que compartiste, y esas impresiones son difíciles de cambiar incluso cuando las circunstancias mejoran. Tu familia es un regalo de Dios. Tu hogar es un altar donde se ministra amor, perdón, gracia y crecimiento. Protégelo como lo sagrado que es. Cúbrelo con silencio, donde el silencio es sabiduría. Y verás cómo Dios honra esa protección trayendo sanidad, restauración y fortaleza a las relaciones que más importan. La quinta y última cosa que Dios nos instruye a mantener en silencio son las bendiciones y provisiones que Él te da mientras están siendo procesadas en tu vida. Hay una diferencia entre testificar de lo que Dios ha hecho y presumir de lo que Dios está haciendo. Cuando Dios comienza a bendecirte, cuando empieza a abrir puertas, cuando ves provisión sobrenatural en tu vida, la tentación inmediata es anunciarlo al mundo. Queremos que todos sepan que Dios nos está favoreciendo. Queremos que vean que nuestras oraciones están siendo respondidas. Queremos demostrar que servimos a un Dios que provee. Pero hay sabiduría en esperar. Hay poder en dejar que la bendición se establezca completamente antes de proclamarla. Porque no todas las bendiciones sobreviven el escrutinio público prematuro. No todos están contentos cuando Dios te prospera. Y la envidia es una fuerza espiritual real que puede traer oposición innecesaria a tu vida. Proverbios 27:2 nos aconseja que te alabe el extraño, y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Hay algo espiritualmente deshonesto en autopromocionar las bendiciones de Dios como si fueran logros personales disfrazados de testimonio. Cuando José fue exaltado en Egipto, cuando pasó de la prisión al palacio, cuando Dios lo puso como segundo en mando de toda la nación, no hay registro de que enviara mensajeros a Canaán para anunciarlo. No publicó su ascenso. Simplemente caminó en la autoridad que Dios le dio, y en el tiempo perfecto, su familia descubrió quién se había convertido. La verdadera bendición no necesita publicidad porque lleva su propia evidencia. Cuando Dios te prospera, cuando te promueve, cuando te da favor, las personas lo notarán sin que tengas que anunciarlo. Tu vida hablará más fuerte que tus palabras. Además, compartir tus bendiciones prematuramente puede atraer relaciones falsas. Personas que no estaban interesadas en ti durante tu temporada de escasez, de repente aparecen cuando perciben que Dios te está bendiciendo. Y esas relaciones raramente son genuinas, son transaccionales, buscan beneficiarse de tu bendición, no celebrar tu crecimiento. También existe el peligro real de la envidia espiritual. No todos se alegrarán de tu progreso. No todos celebrarán cuando Dios responda a tus oraciones. Hay personas que han orado por las mismas cosas que tú estás recibiendo y aún esperan su respuesta. Y aunque deberían alegrarse contigo, la naturaleza humana caída puede llevarlos a la amargura. Esto no significa que debas esconder las obras de Dios en tu vida permanentemente. Significa que debes tener discernimiento sobre el momento correcto y la audiencia correcta. Filipenses 2:3 nos instruye que nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando finalmente compartes tu testimonio de bendición, debe hacerse con humildad genuina. Debe señalar a Dios, no a ti. Debe inspirar fe en otros, no provocar comparación o envidia. Y debe hacerse en el tiempo donde la bendición ya está tan establecida que nada puede sacudirla. Piensa en cómo Dios instruyó a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida. En Deuteronomio 8, 17, 18, les advirtió que no dijeran en su corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza,
sino que se acordaran de Jehová su Dios, porque Él es quien da el poder para hacer las riquezas. Dios conoce la tendencia humana de atribuirnos el crédito de lo que Él hace. Conoce cómo la prosperidad puede inflarnos de orgullo. Por eso la instrucción de guardar silencio sobre bendiciones nuevas no es solo para protegernos de la envidia externa, sino también del orgullo interno. Cuando guardas silencio sobre lo que Dios está haciendo en tu vida mientras se desarrolla, cultivas una relación más profunda con Él. Tu gratitud es vertical, no horizontal. Tu adoración es genuina porque no hay audiencia humana. Tu dependencia continua de Dios permanece fuerte porque no estás descansando en la admiración de las personas. Hay también bendiciones tan personales, tan específicas a tu caminar con Dios, que compartirlas sería como intentar explicar un color a quien nunca ha visto. Son experiencias entre tú y el Padre que pierden su esencia cuando se traducen a palabras para consumo público. María, la Madre de Jesús, entendió esto profundamente. Lucas 2:19 nos dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Después de que los pastores vinieron adorando, después de las señales sobrenaturales, después de todo lo que había presenciado, ella no salió proclamándolo inmediatamente. Guardó esas experiencias sagradas, las meditó, las procesó en la intimidad de su corazón. Esta práctica de guardar y meditar es casi inexistente en nuestra cultura actual. Todo debe ser inmediato, todo debe ser compartido, todo debe ser público. Pero María nos enseña que hay tremendo valor espiritual en retener las bendiciones, el tiempo suficiente para que transformen tu interior antes de que se conviertan en testimonio exterior. Cuando Dios te da una revelación personal, cuando responde una oración específica, cuando te muestra su favor de manera tangible, tómate tiempo para procesar eso con Él primero. Deja que esa bendición haga su obra completa en ti. Permítele que cambie tu perspectiva, que profundice tu fe, que aumente tu gratitud, porque el propósito de la bendición no es simplemente darte algo, es transformarte a través de ese algo, y esa transformación requiere tiempo, reflexión y comunión silenciosa con Dios antes de convertirse en proclamación pública. Además, cuando compartes bendiciones demasiado pronto, te expones a ataques espirituales innecesarios. El enemigo no puede tocar lo que permanece escondido con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3:3, pero cuando expones prematuramente lo que Dios está construyendo, le das al adversario un blanco para sus ataques. No es superstición, es realidad espiritual. Hay batallas que se evitan simplemente por no anunciar cada movimiento de Dios en tu vida. Hay victorias que se preservan porque no fueron exhibidas antes de consolidarse. Hay milagros que se completan porque fueron protegidos en el secreto de la presencia de Dios. Piensa en cómo Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Nehemías 2:12 dice que se levantó de noche, él y unos pocos varones con él, y no declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón que hiciese en Jerusalén. Trabajó en silencio, planificó en secreto, y solo cuando había avanzado significativamente, cuando el proyecto estaba demasiado establecido para ser detenido fácilmente, sus enemigos se enteraron. Si Nehemías hubiera anunciado sus planes desde el principio, la oposición habría sido inmediata y posiblemente efectiva, pero su sabiduría de trabajar en silencio permitió que la voluntad de Dios se estableciera antes de que los opositores pudieran organizarse. Esta misma sabiduría aplica a las bendiciones en tu vida. Cuando Dios está construyendo algo en ti, a través de ti, para ti, protégelo con silencio estratégico. Trabaja en lo que Dios te ha dado sin necesidad de anunciarlo. Desarrolla en privado lo que eventualmente se manifestará en público. Y cuando finalmente llegue el momento de compartir, lo harás desde un lugar de fortaleza establecida, no de esperanza frágil. Testificarás de lo que Dios completó, no de lo que apenas está comenzando. Y ese testimonio tendrá poder, porque vendrá de la evidencia sólida de la fidelidad de Dios, no de la anticipación ansiosa de lo que podría ser. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios hace grandes cosas en secreto antes de revelarlas públicamente.
Moisés pasó 40 años en el desierto, siendo preparado antes de su llamado público. David fue ungido rey en privado años antes de tomar el trono públicamente. Jesús mismo vivió 30 años en Nazaret antes de comenzar su ministerio de 3 años. Dios valora el proceso oculto tanto como el resultado visible. De hecho, a menudo valora más lo que sucede en secreto porque allí es donde ocurre la verdadera transformación. Allí es donde el carácter se forma. Allí es donde la fe se fortalece. Allí es donde aprendemos a depender completamente de Él, sin la muleta de la aprobación humana. Entonces, cuando Dios comience a bendecirte, cuando veas puertas abriéndose, cuando experimentes provisión sobrenatural, resiste la urgencia de correr a contarlo. Siéntate en esa bendición, medítala, agradécela en privado, permite que haga su obra completa en tu corazón. Y cuando llegue el momento correcto, cuando Dios te dé la luz verde, tu testimonio será poderoso porque vendrá de un lugar de intimidad profunda con Él, no de la necesidad de impresionar a otros. Hermano, hermana, quiero agradecerte de corazón por haber permanecido hasta el final de este mensaje. Sé que Dios tiene algo poderoso preparado para tu vida. Si este contenido tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje que el Señor tiene para ti. Déjame un comentario compartiendo cuál de estas 5 cosas resonó más profundamente en tu espíritu. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta palabra de sabiduría. Y no olvides visitar el primer comentario fijado, donde encontrarás el enlace a nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, una herramienta transformadora que te ayudará a profundizar tu relación con el Padre. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Dios tiene más revelación esperándote. Hasta pronto.